Hoy vamos a reseñar una obra bastante densa de Stephen King, y es que estamos hablando de It. Sin duda ha tenido sus adaptaciones de la miniserie de 1990, obviamente dividida en dos episodios, y lo que fueron las películas de 2017, It parte 1, y 2019, It parte 2. Sin duda cada una en su tiempo tiene lo mejor y se puede decir que lo peor dentro de las adaptaciones. Pero esta vez vamos a dejar de lado las películas y vamos a hablar de lo que es la historia real de este libro, ya que he visto reseñas que dicen que no tiene un orden y que es bastante denso. Así es que vamos a ver esta experiencia. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones para que no te pierdas en ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre esta obra que es It. Eso. Sin duda vamos a hablar de algo bastante interesante. Cabe resaltar que hace 10 años yo leí este libro. Fue el primero que leí de Stephen King y creo que fue el primer error que pude cometer al intentar leer la tinta, la pluma, como escribe el maestro King. Y es que tiempo después pude leer lo que fue Doctor Sueño, El Resplandor, recientemente El Misterio de Sam Slot y Cementerio de Animales. Ahora, una vez ya teniendo en cuenta ese tipo de reseñas o haber ya interactuado con el autor, decidí leer de nuevo esta obra porque en este año se va a estrenar lo que es Welcome to Derry. Bueno, bien, el libro obviamente algunos reseñan y critican que no tiene una cronología, no tiene una historia, o es decir, no va como que en un orden. Sin duda yo también así lo creía hace 10 años. Cuando lo leí no entendía muchas cosas en cómo estaba escrito, la narrativa que tiene. Y es que, bueno, para mí lo personal es que está escrito en un formato de diario. El diario está encargado de escribirlo Mike Hanlon. Ahora, la historia tiene obviamente pues una historia central, que es Bill Denbrough con los 6 perdedores. Estamos hablando de los 7. Dentro de esta historia en sí, la historia temporal que está ocurriendo actualmente en el libro es cuando son adultos. Y es que esto se descubre porque lo que es Mike Hanlon les empieza a hablar a cada uno de los perdedores para decir que eso ha regresado después de 27 años. Y es que estamos hablando que la historia que más cuentan dentro del libro es de a partir de 1957 a 1958, y de ahí nos brincamos hasta 1984. Estábamos hablando que hay un espacio de 27 años, que es el tiempo en que eso duerme o se pone en estado de invernación. Ahora, cuando te va presentando en el libro lo que te voy diciendo de estos perdedores es que pues Mike les empieza a marcar a cada uno de ellos, a lo que es a Bill, a lo que es Eddie, Ben, Richie, Stan, Beverly. Todos ellos ya son unos adultos, obviamente que ya están cerca de los 40 y tantos años. Cada uno pues es un exitoso empresario o profesionista. En este caso Bill Denbrough es un novelista de cuentos de terror. Obviamente tiene éxito porque pues sus obras han sido llevadas al cine. Eddie Cabasbrack tiene una agencia de limusinas. Ben Hanscom es un reconocido arquitecto. Richie Tozier es un conductor de ahí de California. Stan Uris es un contador muy prominente donde él se desarrolla. Beverly Marsh es una diseñadora de modas. Entonces todos ellos han tenido éxito excepto Mike Hanlon, ¿no? Bueno, cuando Mike les hace la llamada a cada uno de ellos, empiezan a recordar lo que fue Derry,
en su niñez. Y es que, pues bueno, Bill lo que en sí se abarca es el remordimiento que tiene por la muerte de su hermano. Y es que eso siempre la atormentó porque siempre se sintió culpable por cuestiones de sus padres de lo que le había ocurrido a Georgie. De hecho, de esa manera empieza el libro. Cuando el libro empieza en 1957, cuando Georgie quiere salir a jugar con un barquito de papel cubierto con parafina en la lluvia para poderlo echar en derre, ¿no? Ahora, Bill se siente culpable porque como estaba enfermo no lo pudo acompañar, y como no lo pudo acompañar, pues él muere trágicamente con el encuentro que tiene con el payaso Pennywise. Cabe resaltar como dato interesante es que Pennywise tiene un nombre y es Bob Gray. Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta porque puede ser muy relevante en las próximas historias de lo que es la serie de Welcome to Derry. Ahora, Bill Denbrough pues tiene este miedo y eso se refleja en Georgie, en el álbum de fotos y incluso en su foto de anuario, en donde la foto se mueve, guiñe e incluso sangra. Entonces, pues bueno, todo esto a Bill lo atormenta. Después pasamos con Eddie Kaspbrak. Eddie pues es una persona hipocondriaca, obviamente somatiza muchas enfermedades, consume placebos en cuestiones de medicina y cuando era niño todo lo que tenía que ver con la sociedad no lo podía concebir porque su madre tenía cierta afición a estarlo cuidando bastante. De hecho, pues Eddie le dicen que no tiene asma, simplemente es producida por cuestiones nerviosas dentro de su diafragma que aprieta la cuestión de los pulmones y no lo deja respirar. La madre dice que tiene asma porque a los 5 años se enfermó de neumonía. Bueno, después de todo esto, Eddie Kaspbrak decide seguir enfermo durante todo su periodo de adolescencia y adulto. Ahora, se casa con una mujer muy parecida a su madre. Habla de estas cuestiones psicológicas que a veces algunos tipos de complejos nos pueden llevar a elegir parejas que tengan ciertas características de los padres. Y bueno, en este caso Eddie es uno de ellos, así como Beverly, pero más adelante pasaremos a ver lo de Beverly. Después de eso viene Ben Hanscom. Ben Hanscom, pues obviamente es otro perdedor, tiene problemas de obesidad mórbida, sufre por lo mismo bullying y bueno, él es uno de los que ataca a Henry Bowers. Esta parte de los bullies. Ahora, antes de pasar a ellos, bueno, Ben es un niño muy inteligente que se dedica a lo que es a la biblioteca, le gusta leer, obviamente también la parte de la construcción y todo eso lo lleva al éxito que tiene en la parte de la construcción. Sin duda, él es uno de los personajes con mayor desarrollo, pero también tiene esta parte de muchas inseguridades. Él es este chico que a lo mejor fue obeso dentro de la parte de la secundaria, incluso hablamos de bachiller, y que posteriormente después se vuelve exitoso y solo tiene mujeres de una sola noche, obviamente. Entonces ven, su primer encuentro con It es que es una momia. De hecho, él, dentro de lo que es la historia y esta parte de miedo, es que su primer encuentro es obviamente en invierno, cuando va caminando a su casa, ve un payaso que está a contraviento y los globos vienen flotando hacia él, obviamente a contraviento. Entonces es algo imposible. Cuando él lo cuenta, pues es algo que no puede ocurrir, hasta que se va acercando y es pues obviamente una momia que lo intenta atrapar, ¿no? Ben obviamente sale de ese hechizo y logra escapar. Ahora, también se cabe resaltar que Ben tiene un enfrentamiento dentro de las primeras páginas del libro, cuando se acuerda, con Henry Bowers, con Patrick Hochstatter, con Victor Chris y con Belch Huggins. Todos ellos es un grupo que está en contra de los verdaderos y que incluso les hacen la vida imposible. Entre ellos es Ben. A Ben le trazan la letra H de Henry Bowers con una navaja, y pues bueno, de hecho la pelea que tienen es bastante gráfica en cuestión de los golpes, de los insultos y de todo eso. Ahora, pasemos a lo que es Richie Tozier. Richie Tozier es un niño de humor negro dentro del grupo de los perdedores, que usa lentes y que precisamente también tiene este tipo de problema en cuestión de enfrentarse de mala manera a la vida y siempre buscarle el humor negro o lo chistoso a las circunstancias que van pasando. Él, cuando ve la película del Hombre Lobo en conjunto con Ben Hanscom y Beverly Marsh, It se le hace presencia de esa manera. De hecho, It
no se había hecho presente con Richie hasta que se junta con Bill y le muestra lo que ve en el álbum. Entonces, bueno, es algo que Richie se empieza a involucrar y que desafortunadamente pues entra en la parte de los perdedores. Ahora, vamos con Stan Uris. Stan Uris es un judío, un niño judío que obviamente no cree en varias situaciones de fantasía o de lo que le está pasando, y es algo que dice que es imposible que suceda de todas sus anécdotas. Dentro de todo eso, él también tiene un encuentro con It, y es que a donde él va a observar pájaros, llega a ver a niños flotando, muertos. Entonces él dice que no existen, pero es una terrible situación en la cual se ve envuelto, ya que esos muertos lo quieren atrapar. Él se libra por medio de un libro de pájaros que tiene y los empieza a decir hasta que eso se detiene en su ataque. Seguimos con Beverly Marsh. Beverly obviamente vive con sus padres y tiene una cierta perturbación con su padre. Beverly, cuando empieza a crecer, ve que el comportamiento de su padre empieza a cambiar, y es que hablamos de que la empieza a ver con otros ojos, incluso la empieza a tocar, y en el libro te da varias pautas de esta situación de padre con la hija que está pasando, y que bueno, obviamente está un poco como perturbador todo ese asunto. De hecho, yo siento que cuando escucha hablar en el lavabo las voces de los niños que han desaparecido y explota una burbuja de sangre, tiene que ver con esta situación de perturbación que tiene referente a que sigue siendo mi niña Beverly, y es que así se lo dice su padre, es decir, que no ha estado con ningún hombre. Bueno, Beverly también tiene dentro de su adultez es que se casa con Tom, y Tom tiene las características de violencia en conjunto de su padre, ¿no? Por último, Mike Hanlon, él tiene un encuentro con eso por medio de un pájaro. Este pájaro huele mal y bueno, siempre se acerca a las desgracias que él tiene. Ahora, cabe resaltar que Mike Hanlon, su padre, tiene un encuentro con eso 27 años antes. Entonces, aquí como premisa, podríamos ver al padre de Mike viendo a eso en algún tipo de acontecimiento. Ahora, Mike se dedica a investigar lo que es IT. Tiene varios reportes y va haciendo una cuenta que cada 27 años ocurre algo. Entonces, bueno, la historia de Welcome to Derry se basa en este tipo de historias, en estos cortes de historias que tiene Mike, porque es la persona que se dedica a investigar lo que pasa dentro de las historias. Ahora, una vez sabiendo esto, todo el libro va corriendo en cuestión de presente y déjà vu. Es decir, cuando los perdedores les empiezan a marcar, empiezan a hacer recuento de lo que van recordando. Entonces, de hecho, este toque que tiene Stephen King es que poco a poco lo van contando hasta que se convierte en una historia real, o al menos en la historia que ellos están creyendo. De hecho, en la parte de la miniserie lo tiene bien manejado. Lo que es la primera parte o el primer episodio tienen bien manejado todo esto, de que la historia empieza como un recuerdo hasta que se vuelve real. Entonces eso es lo que realmente te intenta dar Stephen King. Ahora, una vez tocando estas historias generales y la cual se basa el libro de It, tiene historias secundarias este mismo. Y hablamos uno de los Gamberros, es decir, del grupo de Henry Bowers, de Patrick Hochstatter, de Victor Chris y de Belch Huggins. Henry Bowers es un niño que cursa el cuarto año con Ben Hanscom y que obviamente ha reprobado 2 veces. Ahora, dentro de esta historia, Henry Bowers es un bully, es decir, causa daño, violencia en lo que es la parte de la escuela y nadie lo detiene. De hecho, su grado de violencia va aumentando hasta que llega a manejar navaja, a querer matar a los perdedores, y bueno, ellos son como que la contraparte de los antagonistas de la historia, en los cuales incluso de eso se apoya para poder enfrentarlos. Ahora, la historia es densa dentro de los capítulos que son de niños, puesto que es como que la historia más principal que se muestra.
Henry Bowers se puede considerar como la persona más loca e incluso zafada de la cabeza, pero obviamente la historia de Patrick Hochstetter es oro. Ya no recordaba como tal cómo había desaparecido Patrick, pero bueno, de hecho ocurre casi al último. Patrick Hochstetter desaparece porque pues se juntan ahí en los Barrens, es en la parte de Derry, en donde pues pueden jugar los niños. Y bueno, ahí se encuentra con Henry Bowers, se encuentra con Victor Chris y con Belch Huggins. Todos ellos están echándose gases y prendiendo con un encendedor para ver cómo llega un flamazo dentro de todo eso, ¿no? Bueno, obviamente pues Victor se va, Belch Huggins también porque trabajan, y hay un encuentro homosexual entre Henry y Patrick. Obviamente Patrick es el que incentiva a tener este tipo de acercamiento, y que Henry pues se queda como estupefacto al ver lo que está pasando. Obviamente se hacen de palabras y de amenazas, puesto que Patrick tiene dos secretos. Uno, que él mata a su hermano. Cuenta dentro de la historia del libro que él tuvo un hermanito, donde los padres pues tuvo una desestabilidad emocional, de atención e incluso como de desplazamiento. Patrick dice que se envuelve en esto y que obviamente necesitaba regresar a lo que él tenía, es decir, a la estabilidad que se encontraba con sus padres. Entonces, una vez que el padre se fue a trabajar y que la madre estaba muy cansada, Patrick asfixia al niño. Bueno, obviamente no tiene remordimiento y empieza a dar indicios de sociopatía, porque Patrick incluso encierra animales en una nevera ahí en los Barrens. Entonces este es el otro secreto que sabe Henry Bowers y que lo amenaza a darlo a la luz si él llega a decir el tipo de encuentro que tienen. Obviamente después de eso, pues Patrick se queda solo y eso lo atrapa. Eso se lo come y bueno, de esa manera termina la historia de Patrick, ¿no? Lo que es Henry Bowers, obviamente, pues ese es otro bully que digamos que empieza como a tener ciertas situaciones psicológicas ya más perturbadoras y que obviamente es muy racista, es muy violento, es muy, digamos, incluso con esta parte de la higiene también muy descuidado, porque pues ahí explica que los dientes los tiene un poco mal, la cuestión de cómo vive, etcétera. Entonces, dentro de todo eso, pues nos marca la historia de Henry y que es el único de todos los grupos de los Gamberros que sobrevive, porque tanto Victor Chris como Belch Huggins, cuando quieren atraparlos a perdedores en las cloacas, mueren al enfrentarse a eso. Ahora, por ir terminando, las historias secundarias habla de él, así también lo que es la historia de eso, los pequeños periodos de historia que se aparecen, el rito de Chut, lo que es la tortuga y el origen de eso. Entonces, bueno, todo eso nos abarca y digamos que como que lo que más tiene peso dentro de la historia es lo que ocurre cuando son niños, porque de hecho es un poco más rápido cuando se encuentran de adultos, empiezan a recordar un poco más del enfrentamiento que tienen con eso. Incluso hay una historia bastante perturbadora por parte de Beverly, y es que después de que derrotan a eso y se dan cuenta que es mujer, deciden salir de las cloacas, pero no saben cómo. Entonces Beverly se le ocurre que deben de estar unidos y propone amar a cada uno de ellos y acostarse. De hecho en el libro pues nada más hay 3 descripciones: con Eddie, después de ahí con Ben, que digamos que es como que la más como la más intensa, porque ya se da cuenta que él fue el que escribió el poema, y por último con Bill. Entonces bueno, son como las historias que más tienen peso dentro de Beverly. Y bueno, para el final de lo que es el libro, pues Beverly se queda con Ben Hanscom, pero también llega a demostrarle su amor o su afecto a lo que es Bill Denbrough. Ahora, también hay otras historias, la que es de Audra, la esposa de Bill y de Tom. Audra se pierde en los fuegos factuos de eso, y Tom muere al verla de frente. Eso pues, ¿qué es? Es un terror cósmico
toma diferentes formas y se vuelve payaso porque es un cebo para poderse acercar a los niños y después tomar los miedos que son un poco más fáciles, encarnarlos en cuestión de los adultos, ¿no? Entonces pues eso es un devorador de mundos, devora personas y sobre todo pues siempre busca esta parte de estarse alimentando. Tiene a crías, se las destruye lo que es Ben Hanscom y los últimos enfrentamientos que tienen con ellos es cuando eso es una araña negra. Entonces, bueno, esa es la historia, digamos como que la manera general de lo que es It y lo que es la historia. De verdad que, bueno, ahorita que lo volví a releer después de 10 años, entendí mejor y bueno, por eso ahora te lo puedo explicar, porque de verdad que está muy padre el libro. Sinceramente, yo lo disfruté. Y pues bueno, en un próximo video estaremos hablando de lo que va a tratar la trama de Welcome to Derry, para que vayan dándose cuenta de lo que puede explotar HBO con este libro, porque tiene para varias series. Sin duda, el libro está dividido en 4 interludios y un final. Entonces, bueno, cada interludio es fenomenal, dura bastante. Solo les puedo decir que este libro tiene 1500 páginas. Entonces, de verdad que es una de las historias más densas de Stephen King, pero que valen la pena. Así es que si el video te gustó, no olvides compartir con tus amigos, dejar un like. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Bravo. Muy buenas noches.